Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres, Bienvenidos. Carlo Francis, Para los compas. en los controles Gabriel Aguilar y su servidor Juan Manuel Hernández. Listo. El tema de hoy es un poco de terror, ¿verdad, Francis? Pues mira, hoy vamos a presentar el tema de impuestos para las plataformas digitales y creadores de contenido, que tenemos en este caso mucha gente a favor y demasiada en contra. Entonces vamos a abarcar un poquito el tema para ver qué tan perjudicial o qué tan ¿cómo se llama? Benéfico puede resultar para los influencers Esta que generan parte. contenido. Ok, que de hecho, bueno, tenemos ahorita el antecedente que fue un par de semanas más o menos, presentaron algunos diputados habían hecho una propuesta precisamente para ver de qué manera podían lograr o hacer más bien, hacer algunos cambios para precisamente cobrarle impuestos a aquellas personas que hacían contenido, generaban contenido y que recibieran en un momento dado, por ejemplo, algún tipo de regalos para que hagan las presentaciones, etcétera, etcétera, que además es una cuestión que de repente mucha gente empezó a hablar de eso y que de hecho ya es una cuestión que es vieja porque en realidad al día de hoy ya existe una forma de cobrarle impuestos a esas personas. Y creo que más que nada hay como bastante ignorancia al respecto, ¿no? Porque no es una cuestión que tendría o que tuviera que ser especial o en específico para para influencers o para creadores de contenido o incluso para las plataformas, porque a final de cuentas lo que termina pasando es que pues terminan siendo como contribuyentes normales, ¿no, Ekatzin? Exactamente. Bueno, esto realmente, bueno, ahorita concentrándonos sobre todo en la parte de los impuestos a las plataformas digitales, que esto empezó realmente, había inicios desde el 2018 que ya se quería generar este cobro por actividades en plataformas digitales. Yo creo que empezó a surgir mucho con el tema de Uber y así, Sí, ¿no? fueron dentro de los pioneros, ¿no? Fueron los más utilizados. Y ahora ni siquiera es en México, ¿no? O sea, a final de cuentas esto ha pasado en todo el mundo. En Estados Unidos, Sí, claro. que fue donde estas plataformas empezaron a crecer mucho más. El tema de Uber, hay una aplicación allá que esa sí no ha llegado a México, que se llama TaskRabbit, que era una aplicación en donde si tú querías que te cortaran el pasto y cosas por el estilo, ponías ahí cuánto ofrecías y la gente... Llegaba gente a hacer las tareas. Era, pues sí, tal cual Task. Entonces tú decías, quiero que me corten el pasto, doy $10. Y si alguien lo agarraba, pues iba y hacía eso. El tema fue que mucha gente estaba haciendo esto y estaba haciendo una cantidad importante de dinero, Eran freelancers. pero no lo estaban Tributando. Así no estaban presentando esas ganancias que tenían. Y fue que curioso, ¿no? O sea, de que ni siquiera tengas la certificación para ejercer la tarea. Así, oye, se tapó mi baño. Así, no, pues qué bien, a ver qué... Y te lo dejan peor, ¿no? Es que eran tareas así, pero por ejemplo, eran situaciones incluso como, ay, me compré un mueble en Home Depot. Que me ayude a cargarlo. Y no quiero armarlo. No lo quiere armar. Entonces, ¿sabes qué? Que lo armen. Y ya llegabas tú con tus Herramientas, destornilladores y ya lo hacías y te pagaban. Así que quiere poner el garrafón, está bien pesado. Necesito una persona que me apoye. Básicamente podías poner lo que quisieras. Órale. Sí, o sea, esa era abierta y realmente tú ponías la tarea y la gente veía la tarea y podías hacer Pues cualquier cosa. Ahorita parece con este Qué- modelo en el qué que, white en el que chicken. todo el mundo podemos trabajar en esas cosas como influencers. Por ejemplo, al menos fiscalmente, las personas que se registren como contribuyentes van a estar registrados como presentador de servicios de comunicación audiovisual, hablando específicamente de los influencers. Que por una parte me parece interesante que esté regulado porque en parte de su regulación, no diré el nombre, ¿Este es un nuevo régimen? es un régimen, no diré su nombre para no quemar en este caso no es régimen, es ¿O más cómo bien es la actividad que realizan. Sí, ahorita les voy a dar un poco Muy el bien. marco contextual. Ahorita que... O sea, no voy a quemar el nombre para no dejar mal a María del Rosario Merlín García, que era diputada federal de Morena, que no fue creo que la nos escuche, ¿eh? Aquí no aceptamos morenos. que fue en este caso, Híjole, bueno, se va a desuscribir. la diputada que propuso esta ley, que tiene por una parte
creo que en su contraparte algo interesante, que es el hecho de que han habido casos de influencers que promueven productos que, pues, como no están regulados y de una forma pues ejercen cierta influencia en la gente, han resultado pues perjudiciales, ¿no? Que no están registrados por la Así que ellos no son las personas con un grado académico capaz exactamente que sustente dicha o... Ajá, entonces de una forma claro, pues pagando impuestos es como el pretexto de tenerlos regulados pues tributariamente, pero pues por su parte es el hecho de que deseen el gobierno desee, bueno, las instituciones Un moche. no mucho, sino el hecho de regular el contenido el contenido. O sea, incluso, por ejemplo, cuando se tratan de giveaways que dan su dirección, ellos deben cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Se refieren que si yo te pido tu información para enviarte un giveaway, debo cumplir con ciertas características reguladas pues por ¿cómo se llama esta ley? Pues para hacer... como para llevar a cabo tus actividades, ¿no? Entonces, más que la parte de impuestos, es sobre todo la parte de poder cumplir con la normativa de los productos y de que tu contenido no sea falso. Entonces, es más que todo esta parte. Pero fíjate que ahí el tema y la cuestión justo que es más criticable es que en realidad todo ese tipo de cosas, que lo que estás diciendo, esas reglas, normas, leyes ya existen. Es decir, o sea, la que dices ahorita, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, es que no lo tienes que pedir. De entrada, por ejemplo, ¿dónde están estas personas? En YouTube, en Facebook. Todos esos lugares, la plataforma ya lo tiene. Es decir, de hecho, cuando tú tienes ahí información y todo eso, te explica y te dice que tienes que tomar en cuenta la ley de datos personales, de protección de datos personales. Y cuando pones incluso los formularios y las cosas a través de las cuales... De hecho, cuando firmas el contrato estás diciendo qué es lo que estás cediendo y estás aceptándolo. Claro. Y cuando llenas un formulario, incluso en cualquiera de estas plataformas, también viene abajo la leyenda de lo que viene siendo la protección de datos. Exactamente. Y normalmente te piden a veces que tú tengas otra. Pero de entrada, ese tipo de cuestiones ya están. Yo creo que sí es más el pretexto de tratar de ver cómo sacan moche, pero tampoco lo entienden en el sentido de decir... No es tanto que tengas que encontrar o hacer algo diferente para estas personas, porque a final de cuentas es una actividad más económica que genera dinero. Exacto. Y en realidad la ley, la parte fiscal, pues ya implica eso, que si tú estás haciendo alguna actividad lícita, por la cual tú generas un beneficio, tienes que pagar impuestos. Y la ley ya te dice cómo tendrías que pagar impuestos. Sí, además estos ya son prestadores de servicios, pues como todos los demás, ¿no? O sea, ya ellos al realizar algún tipo de evento por el estilo, la empresa los contrata, les expide una factura y ellos tienen que facturar. Mira, hablando de las obligaciones, tengo el capítulo 3 aquí de la propuesta de ley. Son 5 características que debe ofrecer el creador digital para cumplir con la ley. Número 1, el anunciante está obligado a especificar con claridad en los contratos la naturaleza publicitaria del contenido que publican. 2, contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones objetivas respecto a su producto o servicio de manera previa a su difusión. Que eso más sería como, creo que responsabilidad de la empresa, ¿no? Justo, pues digo. ¿De quién? ¿De la marca? De la marca, pero... Sería un trabajo conjunto, pero como tal de la veracidad y todo esto, yo creo que la marca tiene responsabilidad de proporcionar la información y que el influencer se encargue de únicamente Pero es que el problema aquí es que pierdes un poco el tema de lo que a final del día es la red social. Es decir, que es más informal, ¿no? O sea, tú compras algo y si te ocurre hacer, no lo vas a hacer, ni siquiera te van a pagar. O sea, a lo mejor tú agarras y dices, me compré el nuevo teléfono y quiero hacer un unboxing. Y lo subes. No estoy hablando de ti, pero no eres nadie en ese momento y te va a ver tu mamá y te va a ver tu novia, ¿no? Que de hecho también me pega en lo personal. Porque no soy yo. Por lo que soy yo. O sea, esa persona lo que está haciendo dentro de esta situación es agarrar una plataforma que te permite subir un video para comunicárselo a quien, a lo mejor a alguien cercano, o lo que tú quieras, a tu tía, pero no necesariamente está hecho para que tú vayas a ganar dinero a partir de eso. Y el hecho de que te digan, oye, cobrar el IVA y dinos. Yo ya pagué el IVA por mi celular. Claro, y además estás de acuerdo que si compras un teléfono de Apple ni te ubica. O sea, ¿por qué tendría? Porque es como que no me ubica ni siquiera el pollo feliz, o sea. Estoy poniendo en el hipotético. No. Porque tú ya tienes tus fans. Bueno. Entonces es diferente. Pero a lo que voy es precisamente aquí lo estoy diciendo para que no te vaya a empezar a seguir el SAT.
Estoy haciéndolo para Como el jefe despistar. Gorgory, guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces, en ese sentido, pues como que es un poco, ese tipo de circunstancias es eso. O sea, ¿cuántos no empiezan haciendo, Es que es muy regular. es regular. que a lo que voy es, muchos empiezan haciendo esto de forma de hobby. O sea, de hecho, Formal. si tú te pones a ver, la mayoría de los que empezaron haciendo estos unboxings, Sí, fueron. tenían que poner su dinero para comprar las cosas y traerlas. Es Ellos decir, grabar. exacto, querían comprar el nuevo teléfono, ponían su dinero, compraban el teléfono, lo hacían el unboxing, luego igual lo vendían un poquito más barato y con eso que recuperaban, compraban otra cosa y hacían el unboxing. Al principio muchos de ellos ni siquiera ganaban dinero. Y al por otra contrario. cosa, también está viendo que al momento, y eso sí, cuando la diferencia, como usted menciona, para decir que si es una recomendación normal o cuando es pagado, literalmente así lo menciona, al momento de colocar la publicación tiene que colocar el hashtag publicación pagada. Hashtag. Que eso Hashtag eso creo que sí ya publicación lo En piden. Instagram ya aparece el Sí. etiquetado de Y Ajá. YouTube ya lo anuncio pide. pagado o patrocinado por Ah, Ah, claro, te- digo, o te tú dice puedes que- ponerlo ajá. como anuncio pagado, como publicidad, pero en el contenido que tú realices, colocar un hashtag. Mira, que dice, tú, toda publicidad digital realizada por los creadores de redes sociales deben tener la leyenda hashtag publicación pagada. Bueno, no sé si siga pasando así, pero en España, Ujú. en los anuncios en la tele, tenían que poner así un pedazo en que diga publicidad. O sea, Claro, estabas viendo el ya, ya. programa y empezaban los anuncios y arriba aparte decía que castre. publicidad. Publicidad. Sí. Había un Así canal, publicidad. había un Promoción. canal de, creo que se llamaba Space, no sé si siga, que justamente cuando era de puras películas y justamente de repente decía espacio publicitario hasta arriba y ya después, y eso que eran como 2 o 3 comerciales. Sí, como una marca de agua, ¿no? Pero Ajá. era porque la ley allá te pedía que lo pusieras porque la gente se podía confundir entre lo que era publicidad y lo que era el programa. ¿Por qué se confunde, por amor de Dios? Bueno, eso es lo que está diciendo. Entonces es exactamente digo, la papá? misma lógica, ¿no? Bueno, pero ya me dejan Primera- ver el marco de contexto. Pero rápido, Sí. No, entonces ya no quiero, no. deje acabo con las, Contador. con las últimas tres. ¿No? Gracias, Claro, es el papito. contador, Mira, aguanta. pero no Es- tienen que saberlo. Por amor de Dios. 3. Respetar las normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos a la publicidad de ciertos productos. 4. Contar con las autoridades o licencias para el uso de signos distintivos u obras protegidas por derechos de autor en la publicidad. Aquí entraría el INPI. Tengo una duda con la anterior. ¿Lo puedes repetir? Sí, respetar las normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o la publicidad de ciertos productos. Es que, por ejemplo, ya hay ciertas plataformas, caso, por ejemplo, Tienen sus Facebook, reglas. que ya tienen dentro de sus reglas qué clase de productos y qué Puedes clase de promocionar. palabras No, puedes y, poner. y otra cosa también mencionaba que al momento, o sea, mucho más después, al momento de subir ciertos productos, aplica exactamente igual como la televisión de aquí en México. En cierto tiempo, en cierta hora, que es cuando la gente está viendo televisión, no puedes poner productos como tabaco, alcohol, etcétera. También así, güey. O sea, sí. No entienden la naturaleza de Internet, ¿no? Es que probablemente una persona influencer que está en una Yo pedilla también. en viernes a las Sí. 8, pues no puede hacerlo porque está rompiendo con el marco regulatorio de decir a cierta hora es un horario Familiar. family friendly, en el que no puedes... Pero- Que no realmente es- un niño de yo 6 tengo- años no tendría que estar viendo las historias de tal por ley persona. no debería estar... ¿no? Es más, es más, aquí Ya como es regulas... superdebatible. ¿Cómo regulas aquí que cuando te piden en Facebook, ¿no? Si tienes 18 años, todo el mundo pone Sí. que sí, y tienes 10 o tienes 12. En ¿no? ese caso tú ya estás incumpliendo con, o sea, Y- diciendo la yo verdad sé- y Como estás consumidor. deslindando Yo hace a 14 la años jugando empresa. Farmville. De hecho, lo que haces cuando haces eso, tú deslindas a la empresa. O sea, tú estás... Sí. El que está fallando eres tú. Es Como tu consumidor de usuario. contenido. Claro. Sí, sí, sí. Oye. Y en teoría eso ya... Sí, pero yo sí estoy de acuerdo. Lo que dice Sí. Héctor es cierto. O sea, otra vez vuelvo. La ley de protección de datos personales ya existe. Sí. Solamente la tienes que hacer que funcione y ya existe. La parte de las regulaciones, la mayoría de los sistemas ya la tienen y tienen su propia regulación de acuerdo a los Exacto. contenidos y lo que tienen. Exacto. Justo. Aquí es como decir, están inventando el hilo negro. hilo negro. Y otra cosa, ¿Qué frase es? que aquí ya la multan únicamente, o sea, la sanción no El únicamente agua tibia, será por pues. las redes sociales, sino que si tú tienes responsabilidad de ofrecer cierto contenido, si tú si tú incumples con un contenido sano, etcétera, sí te pueden caer una multa. Si tú como influencer, no sé, vamos a imaginar, haces un comentario racista, ya no es únicamente que te bloquee la plataforma, es que estás recibiendo una multa por parte del gobierno. Aquí el problema, yo creo que en lo que recae es precisamente cuando te pones a hacer eso, es como, ¿quién es quien tiene la moral correcta para decir que está bien y que está mal? Que es, Dijeran que en es la al ley final de de cuentas, Herodes, ¿no? la moral es Por- un árbol que da No, moras en mi porque pueblo. vamos a imaginar que esto se fuera mucho más universal. ¿Cómo regulas? O sea, el país tendría que estar absento de las regulaciones de
de las regulaciones de la plataforma per se. Porque imagínate qué tal si Exacto. para un país algo no hay tanta bronca y otro país tiene una regla en la pero es que que eso igual... es lo que pasa, a final de el cuentas no lo tabaco- puedes hacer. Es que ese es el tema. No Tú puedes hacer una hegemonía esa es la parte que no total. entienden. No puedes regular Internet como país, porque Internet es una cuestión global. Entonces, ese es un tema que no entra dentro de esta circunstancia. No nos hagamos tontos. A final de cuentas, esto que estaban haciendo simplemente era recaudatorio. O sea, Sí. Sí. pueden poner todo ese tipo de cosas, que además la mayoría ya están resueltas, pero en realidad es una cuestión recaudatoria. No es una cuestión que implique otra cosa. Entonces, si nos enfocamos en eso, eso es la parte que quisieron vestirlo como para tener el pretexto, pero Sí, vamos al quisieron tema disfrazarlo. Una regulación de real. contenido. El tema real era crear un impuesto Sí. para cobrarle supuestamente, según ellos, a los creadores de contenido y de las plataformas que están ganando un montón de dinero y no le están dando nada a nadie. Sí, Eso, de eso hecho, es lo que están, según ellos, haciendo. ¿no? Justamente para... Ahora sí, dejemos Adelante, a nuestro adelante, compañerito. compañero. Muchas gracias, se les agradece. Les comentaba en un inicio que en 2018 se empezó a plantear esta idea, que fue justamente cuando entró el presidente en turno. Y ¿Cuál es su nombre? ¿El del Nintendo? ándale, el que siempre dice que generamos todo para el Nintendo, ¿no? Y justamente para 2020 se incorporó la reforma en el capítulo 2 del título cuarto de nuestra ley al impuesto sobre la renta, ¿Ves? Sí es contador. donde Yo la verdad es la primera vez Se que habla escucho como hablando contador. así, ¿eh? donde se anexó justamente Se celebrará. de los ingresos por actividades empresariales y profesionales esta nueva sección 3, sección tercera, donde se denomina de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Me parece diputado perista, güey, no mames. Me falta Nada mi más- chalequito, nada más ¿no? le faltaban las manos. Me falta- Ándale, Chalequito Por esta morado. razón. Por Y esa aparte razón. hace pausas y todo el Sí, tema. claro. Y vol- Entonces, voltea a ver así. Bueno, lo ahora, que- ahora nos lo explicas a los que no somos eso en contadores. materia de impuestos sobre la renta, ¿no? Que Ok, para los que no sepan, el impuesto sobre la renta es también aquel conocido como ICR. ISR es aquel impuesto que se cobra justamente por generar Utilidades o beneficios, ¿no? beneficios, tal cual. Y obviamente con este impuesto, que es de los más utilizados en el país, iba anexo también una modificación en la ley del IVA, impuesto al valor agregado. Ajá. Entonces, justamente empezaron este tipo de cambios donde dentro de las obligaciones fiscales para estas plataformas digitales por internet, que así se les denominó en la ley como PDIs, que deberían de publicar en sus páginas web o en su prestación de servicios o en el medio en el que se desarrollaran, que desglosaran ya el cobro del impuesto a aplicar. Ay, me salió el Ah, gallo. aplicar. Pero Aplicar. para En el este pago caso de a IVA, ¿no? estos... Sí, de servicios. No sé, por Ok. ejemplo, el primero en el que me tocó verlo fue en Spotify. Yo, justamente después de que se autorizó este cambio, aparte de que Spotify me mandó un correo donde decía, A partir de a este partir mes. de este mes vamos a hacer el cobro también del impuesto al valor agregado por Ajá. por No te por pongas estos nervioso. cambios Ujú, en la ley, ¿no? Claro. Y sí venía ya el desglose, ¿no? Venía el subtotal, venía tu IVA y ya venía tu total. Ok. Entonces, aparte de eso, que también obviamente se generara un CFDI o una factura con el detalle del IVA retenido a los usuarios o clientes finales de dichas plataformas. Ok, ok. Y así, justamente para hacer una retención del 50% de IVA, salvo que pues las personas no dieran su RFC o pues sí, no lo... No requirieran Ajá. una factura. Y que obviamente se les haría la retención total Ok. del impuesto correspondiente. Interesante saber que Spotify es deducible. O sea, Pues no es deducible Pues no, necesariamente, porque una cosa es Justo, que, entonces- o sea, hay muchas cosas tú vas y compras ropa interior Eh, y debes de hecho, la ley te dice que debes Que de debes pedir de una pedir una factura factura. por todas las cosas que adquieras, claro. pero eso no quiere decir que luego sea deducible. Ajá. O sea, porque te voy a decir, no, para lo que tú haces no es deducible. No requieres calzones para tu actividad. Exacto, te voy a decir, no son No estrictamente son necesarios. es lo que dice Entonces la vas a ley. decir, pues puedes irse en calzones, Sí, porque a mí me da lo te mismo. desglosan Entonces, todas las opciones así y de repente, o todos aquellos que no se consideren necesarios que puedan entrar dentro de este rubro. Es como,
no me estás diciendo nada, ¿no? O sea, sí o no. Y Ok. justamente por el lado en materia de ISR, las personas físicas que presten servicios por medio de plataformas digitales pagarán el impuesto que corresponda dependiendo del tipo de servicio proporcionado de la siguiente manera. Esto es de información del 2021, ¿no? De hace un año. Ok. Esto ya es respecto a los creadores, ya no a las plataformas. No, sigo con plataformas digitales. Ok. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes como plataformas Sí, como Uber Eats, como Didi, Ujú. Uber, Rappi, ajá, etcétera. ¿no? Servicios de hospedajes, que esta fue concentrada Airbnb. específicamente en Airbnb. Airbnb. Bueno, ok. pero no les dije la tasa del pasado, era sobre el 2.1%. Ok. De servicios de hospedaje, que el caso más conocido es el de Airbnb, Airbnb. por el 4%, y enajenación de bienes y prestación de servicios al 1%. O sea, no sé, Rappi Forward. Amazon, Ah, ok. supongo que también Mercado Libre. Pero eso también entra en la primera, ¿no? Transporte terrestre de pasajeros. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Y entrega de bienes. Entonces, por ejemplo, prestación de servicios y enajenación de bienes. Yo me acuerdo que en la que me cobraron Ahí será eso, algo así como, por ejemplo, Duolingo. No, tú has estado en una plataforma donde Sí, hacías cosas de freelancer. freelancers, ¿no? Ajá, y mi Ah, ok. prestación sí me Deben ser Como esos. freelancer, Ajá. Upwork y toda esa Ajá, clase de... sí. ya. Sí, me hacían una retención. Me decía que me iban a retener correspondiente a lo que el gobierno de mi país lo estableciera. Ok, de hecho, sí, vamos un poquito en la parte de atrás. Ok. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Qué te pasa, Katzin? ¿Estás bien? No, estoy bien. Es que, Anda muy cotorro. No, ¿no? sí son- es que hablar de temas en cuestión fiscal me altera mucho. Muy bien. Básicamente, ¿qué es una de las situaciones que se dieron con toda esta venida de las plataformas digitales? Vienen y empiezan a llegar todas las plataformas digitales como Uber, que creo que es una de las más conocidas o las que más, sobre todo más problemas ha tenido en el mundo, De en hecho, muchos sentidos. Ahorita haciendo un pequeño paréntesis a tu caso. Yo me acuerdo que hace años, justamente, hice un viaje y renté un Airbnb. Y justamente cuando yo les pregunté, oye, requiere una factura, dijeron, es que no podemos hacerlo nosotros, tienes que hablarlo directamente con la plataforma. Porque mucha de esta gente, claro que no están dados de alta como arrendamiento en sus actividades. Es que al Es final de cuentas legalísimo. ese era el problema, ¿no? Ajá, que había una laguna. Había impresionante. una brecha de que la gente Sí, sí, entendiera de qué se trataba. Pero quería ir un poquito más atrás en el sentido de, llegan estas plataformas como Uber y precisamente la situación o lo que hacen es decirte, ¿sabes qué? Tú tienes un auto, pues ¿por qué no haces este servicio de que básicamente es el hacer un servicio de transporte privado? Yo te doy la posibilidad de hacerlo con mi plataforma. Dentro de las cuestiones que pasaban con las plataformas, es que es gran parte de lo que ellos están cobrando. Por ejemplo, una plataforma como Uber creo que te cobraba como 30% de lo que Pues, costaba el como servicio. Como si pagaras el ISR, tal cual. Ellos, o por ejemplo el caso incluso de Apple y todo esto, donde también te venden lo que vendes en las aplicaciones, Los lo que te servicios. venden en las aplicaciones, que también se lleva el 30%. ¿Cuál es el tema de inicio? Ok, estás con Uber, Uber te daba la posibilidad de que tú hicieras servicios y te quitaba el 30%, solamente que Uber en México no estaba físicamente. ¿Qué terminaba pasando? Que el cobro se iba a otro país. Sí. Y normalmente cuando tú adquieres un servicio de otro país, pues por ejemplo, no te cobraban el IVA. Entonces, porque ¿qué era no- lo que pasaba? Buscan la no doble tributación porque pagas impuestos en el lugar En de este caso, residencia. teóricamente Bueno, lo pagaban, por ejemplo, en Estados Unidos ujú. y aquí no pagabas nada. Entonces, de entrada, no nada más en México, muchos países decían, oye, ¿qué onda? No se vale, ¿no? Estás Sí. generando, O sea, estás generando Netflix, riquezas estás teniendo un en mi montón país, de... pero lo estás tributando en otro el lado. otro lado. Entonces, Netflix, Uber, todos estos les estaba pasando esa Que por ejemplo, situación. ahí 100% entendible añadirle el IVA, ya que estás generando, pues justo esa parte, o sea, estás generando riqueza de otro país y no se está tributando Pues esa justamente, salida de o sea, dinero. yo creo- del freelance. O sea, yo creo que en estas plataformas como Uber y todo eso, no diría que había tanta bronca, pero sí en la parte de creadores de contenido sí se me hace demasiado meter la cuchara. Pero es que ahorita voy Es a que ese justo, punto. ajá, bueno, pero sí, justo sí. Es la situación. Primero, ese era uno de los temas, ¿no? Que decían, oye, o sea, Netflix, tienes no sé cuántos mil suscriptores en México y yo no me quedo nada. O sea, tú estás sacando un beneficio de México de forma constante y yo no saco nada. Y la otra era, en estos de Entendible, Uber y todo entendible. esto, lo que pasaba es mucha gente que no estaba dando de alta, dada de alta, que es precisamente el tema. A final de cuentas, los impuestos, ¿qué son? O sea, estamos hablando de esta parte del impuesto, es un tributo, por decirlo de alguna manera,
que lo que busca es que cada persona que tiene una actividad dentro de la Económica. sociedad aporte Generadora de riqueza. a la sociedad una cantidad precisamente Terminar siendo robada. bueno, Como mantenimiento. sí, Sí. pero en realidad se tendría que ubicar en costear todo lo que son servicios públicos y todos Proyectos aquellos gubernamentales. proyectos que tiene el gobierno como tal para beneficio de todos. Por eso, pues en Alemania de repente les cobran en El muchos países de 60%, Europa algo así. 40 o más, Que se ve reflejado. pero pues lo ves en las calles, no tienes baches. En Estados Unidos la educación, las escuelas a donde vas en Seguro ciertos social. lugares son gratuitas, etcétera, etcétera. Está Educación incluido, ¿no? gratuita. Lo ves de alguna manera reflejado. Obviamente en nuestro país, con todos los temas de corrupción, pagas un montón de impuestos y un montón se están robando. Pero el tema era precisamente esa situación. El impuesto es eso. Si tú estás ganando dinero porque estás generando beneficio a través de una actividad, a todos nos toca pagarlo. Es decir, básicamente esa es la situación. Si tú ya estás generando por algo dinero, tienes que decirle al fisco, Hola, aquí estoy. yo estoy ganando dinero, esto es mi aportación. Entonces el tema es ese. No importa lo que hagas, de hecho, digamos, no es necesariamente que tendría que haber una suerte de situación especial para si tú eres un generador de contenido y empiezas a ganar dinero por eso. La ley ya prevé que cualquier persona que esté ganando y percibiendo dinero por una actividad económica tendría que decir, oye, estoy haciendo esto, entonces voy a empezarlo a hacer, voy a dar facturas para cuando yo realice esto y te voy a pagar lo que me toca. Pues que yo la verdad no creo que, híjole, o sea, con la cantidad de gente que vemos y la cantidad de gente que está haciendo uso de esta, de esta nueva modalidad de negocio que es pues, ser influencer, yo no creo que por más que la ley esté aplicada, digo, que la ley esté por default, no creo que sea aplicada. O sea, realmente, ¿quién te podría sancionar? ¿Qué autoridad podría sancionar tu contenido si no más? Pero es que una no plataforma? se vuelve lo mismo, no es el contenido, es la actividad. Es decir, si tú ganas dinero por la Estás actividad que generando sea, ganancias. tendrías que darlo. Pero justo... Puedes recibir en efectivo. Pero vamos justo al tema. No, porque O las sea- empresas que te van a pagar no pueden estar diciendo, ay, saqué, no sé, te pago una campaña. Pero ¿cuántas, para que- cuántas pero, empresas, espera, cuántas de hecho, empresas, deja cuántas voy a ese empresas rato. ni siquiera están registradas? Es que ahí te va, voy Ahí a te ese va. tema. O sea, si la situación es tal, o sea, como tú dices, tienes toda la razón. Los tianguistas, ¿no? No pagan. Es decir, la ley Comercio existe. informal. El comercio, ese comercio tendría que pagar impuestos porque está generando algo y no lo hacen. O sea, está por teoría. Porque dices, Por imagínate. eso, pero eso no quiere decir que esté bien. O sea, en No, no. realidad todo eso es todo eso es una parte informal. Aquí, de hecho, hay una cuestión que es curiosa, porque entonces dices, tú dices, es que estas personas, si no lo podrían hacer. De hecho, aquí hay una parte que es importante en donde no se zafan. A diferencia de los tianguistas en que cobran todo en efectivo y pueden estar trabajando bajo una circunstancia medio gris, acá en las plataformas no te escapas. Es decir, tú entras y vas a generar dinero. Tú estás en YouTube y empiezas a tener gente que te visita y te van a pagar. YouTube te va a decir, ¿sabes qué? Dame una cuenta de banco y ahí te deposito. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que nunca te van a pagar en efectivo. YouTube nunca va a llegar con un sobre y te va a decir, claro. oye, ten tu sobre. Y entonces aquí la diferencia es, de hecho, es hasta ilógico, porque en vez de preocuparte porque la economía informal pague, estás como diciéndoles estos, oye, te vamos a agarrar porque te estás ganando un montón de dinero. Aquí, en realidad, ni siquiera es que pueda ser así. Si alguien ya Sí, está claro. ganando dinero, va a ser bien fácil porque el SAT tiene acceso a tu banco, a toda tu información de banco, y se va a dar cuenta luego, oye, Francis, llevas 1 millón de pesos ganados en tu canal de YouTube. ¿Qué onda? ¿Nos vende Herbalife? No importa, no me estás pagando. Puedes hacer lo que tú quieras mientras sea legal, pero me tienes que pagar. Entonces, aquí la situación es que en realidad estas plataformas, al final del día, es muy difícil que lo hagas de una manera ilegal o una manera en que no sea correcta, Claro. porque te van a tener que pagar a través del banco. Sí, Y claro. además, normalmente estas empresas ya están pagándote, teniéndote una retención de impuestos gracias a ese pago, perdónenme, a ese pago previo a dártelo. Entonces es ilógico porque inclusive también ya estas empresas o la mayoría de ellas ya tienen una dirección fiscal a la que facturan en México. Claro, O sea, y- es más bien un como doble impuesto a esa actividad. Y además la situación aquí es, dices, no se da alta, pero ya vas a tener un historial y entonces de repente van a decir, Sí. oye, ¿qué crees? El año pasado vi que en tu cuenta, tú dices que no estás trabajando y en tu cuenta entraron 200,000 pesos. Pues, me fue muy bien. Pues sí, pero Tengo- te va a decir, tengo qué tíos bueno muy que te fue buenos. muy bien, Claro, sí. ahora mándame 60,000, Ujú. porque es lo que me toca. Más tus Claro. multas, recargos y Y multas actualizaciones. y todo, Recargos y por ejemplo, si actualizaciones. te cachan. Entonces, en realidad, por un lado, lo que voy es,
Por eso, pero a final justo iba a de decir cuentas, eso, pero a mí ya me retuvieron este impuesto en mi... o sea, más dentro bien, de mi desglose de lo que pagos. quisieron hacer, Ujú. y es que es lo que pasa en muchos casos, y lo hablábamos hace rato de los impuestos, es que lo que hacen es que cuando los pequeños contribuyentes a veces decían, oye, es que el pequeño contribuyente le das el dinero y se gasta los impuestos, de repente decían los grandes contribuyentes, ¿sabes qué? Cuando tú le pagues a alguien que es una persona física, con actividad empresarial, por ejemplo, cuando tú le pagues, tú reténle una parte del impuesto. ¿Para qué? Ujú. Pues así ya me quedo yo con una parte y ya no se van a Exacto. gastar todo. Entonces buscaban como que alguien hiciera las retenciones. En este caso lo que están viendo es igual. Dicen, oye, no le des todo el dinero ahorita, mejor vele reteniendo una parte. Y me lo voy quedando, ¿no? Ujú. Que es lo que estaban buscando y era lo que habíamos platicado hace rato, ¿no? Sí, más que toda esta parte tributaria, también algo interesante es las penalizaciones que se van a dar a la gente que dé, ya sabes, publicidad engañosa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este caso hace famosillo hace un par de meses con lo de Barba Regil, que promovió una sí, proteína, una Se- proteína se le- que al final, Su proteína. su proteína que al final un médico, bueno, pues dijo, ¿sabes qué? Pues esta mientes, o sea, y pues se lo le mandó fueron- que fue un relajo, Se ¿no? le O sea, fueron encima con el artículo número 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero nada tiene que ver con la parte de impuestos. No, pero es que, no. Es que me No. refiero a las Pero sanciones, por es- ejemplo. Y una cosa, imagínate, en un anuncio, vamos a imaginar que alguien hubiera contratado a Bravo de Regil para hablar sobre una proteína de una marca aparte, ¿no? Si la proteína hubiera estado mal, pues ella no tiene ningún peso, ella es únicamente una comunicadora, ¿no? El peso pues lo tiene la marca. Pero ¿qué pasa en este caso cuando tú tengas la responsabilidad como influenciador, como creador de contenido, en promover un producto? O sea, al final, pues la sanción aquí, esta ley menciona que pues te va a caer también a ti, ¿sabes? No Claro, únicamente pero esa a es la marca. plataforma también te lo regula, es parte Sí, de las justamente, regulaciones que tienen. Es parte también del... tendría que ver mucho cómo está contractualmente y qué tipo de protección tengan para su imagen pública. En este caso, el ejemplo que diste, que contrataran a alguien para que fuera la imagen, debe tener alguna protección la entidad como para absorber todo este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo ha pasado, no sé, un caso muy absurdo, de gente que ha promocionado cosas y después se meten en malos rollos o en Ya. diferentes cosas. Lo único que pasa es que suspenden todo ese tipo de actividades, ¿no? Ya. Oye. Sí, como tanto la empresa que está contratando debe de protegerse como Sí. la persona que está desarrollando ese Caso contenido. Rafa Márquez hace 8 años. Claro, ¿Cómo estuvo? pero a lo que, o sea, lo que yo iba hace rato es, Chismecito rico. es Chismecito justo como rico. que lo que están tratando de hacer es como para ponerle pretextos, están haciendo Están buscándole de dónde. Exacto, están agarrando un montón de pretextos. Es que tú puedes decir mentiras, entonces te voy a cobrar impuesto. Es que no cuidas los datos personales, entonces también por eso te va a cobrar impuesto. Es como más bien el pretexto Está para horrible. llegar a ese punto de decir, te tengo que cobrar impuesto de otra manera. Ujú. Pero a final de cuentas, digamos, hablábamos hace rato, y creo que esto es importante de checarlo, los tipos de impuestos. Sí. ¿Cuáles ¿Qué? eran Ay, los yo. tipos de impuestos? Y tú sí, hay que ¿Qué? checarlo. Hay tres, el primero, segundo y tercero. Sí. Sí, de Adelante, hecho tenemos, contador. lo habíamos denominado como los ordinarios o los normales, Bueno, el que era sobre Los veganos. sobre utilidades o beneficios que en el caso es el ISR en México, en ¿no? México. Sí, hablamos en contexto mexicano. Entonces, Federal. ¿qué hace ese? Que normalmente es cuánto ganaste. ¿Y cuánto vas de eso? ¿Cuánto me vas a tener que Pagar. Y que pagar, normalmente es un vaya, porcentaje, ¿no? por O sea, actividades? sí, Generalmente es el 30%, ahí podemos hacer algunos arreglos y puede ser menos, ¿no? pero básicamente es eso. A ver, Sí. tú me dices cuánto ganaste y sobre eso te cobro una cantidad. Sí, Entonces, ese es el primero. El segundo son impuestos sobre el valor agregado. exacto, que es que el IVA, El IVA. que es algo que todos pagamos, aunque siempre sale el, ya no pago impuestos. Ya lo Niño, pagas, estás papá. pagando impuestos cuando vas por tus Tu gancito, papas. tu gancito ya está pagando impuestos. No, además, además del IVA. Le están metiendo el El IEPS. dedo. Sí, ¿cuál? Y ese, de hecho, ese impuesto es un impuesto que en muchos casos han dicho, ¿sabes qué? Es mejor cobrar ese impuesto que el ISR, porque el ISR al final haces el corte y te cobran. Sí. Pero la ventaja del IVA es cualquier cosa, o sea, te dicen, a ver, lo que sea que tú vendas, Francis, le pones el 16% de impuesto y me lo das a mí. Es eso. O sea, es por A eso todo. al valor Al valor agregado, a lo agregado. que sea. Sí, Lo todo. que sea que vendas, dale el 16 porque eso es lo que va a hacer para el gobierno. Bueno, también tenemos dentro del IVA, obviamente, no todo va al 16, ¿verdad? Tenemos tasa cero y tasa exenta. Bueno, en algunos casos que son medio raras, ¿no? Porque sobre todo el tratamiento Pues de algunas tasas. Sí, no- sobre no- todo va enfocado a los alimentos sin proceso, algunos medicamentos. Ya. Medicamentos. Actualmente la reforma que ayudó a las chicas las con mujeres. los productos de uso femenino. Ajá. Entonces, bueno,
Ese es el IVA y después ya tenemos los impuestos especiales, ¿no? Que es justamente el IEPS, el ISAN, al impuesto a los hidrocarburos. El rosa. O sea, hay demasiados impuestos que Por ejemplo, todo lo que eran refrescos y todo eso le habían puesto un impuesto que se Sí, supone no. que lo que se recaudara de eso en particular iba a ser para poner bebederos en las las escuelas y en no los sé qué, parques. que nunca se cumplió. Y nunca se cumplió. Que nunca se cumplió. Sí, Buena ya. costumbre. Era Pero- lo que quería Como el la señor tenencia Lord también Peña, en su ¿no? momento. Era- Entonces, Bueno, es que ya después están Los Peña Boys. los impuestos estatales y municipales, que en este caso la tenencia es un impuesto estatal. Es total. Ujú. También están los prediales, ¿no? El pago predial. que ese impuesto lo crearon cuando las Olimpiadas, Las ¿no? Olimpiadas. Ve. Justo por eso lo comentaba. Para pagar todos los... Para pagar los Y, gastos de... Pues los al gastos parecer de las seguimos Olimpiadas. Es que pagando no se las sorprendan, Olimpiadas. no se No se sorprendan que de pagan. aquí hasta el 2026, que México va a ser co-sede del Mundial, por si quieren otras Olimpiadas. para que vayan anotando todo lo que se va a gastar y chequen sus tasas impositivas. Ok, seguimos. Claro que sí. Entonces, Claro que sí. a final de cuentas, o sea, lo que está pasando aquí es, tú en la actividad que hagas, por ejemplo, tú, Francis, eres mercadólogo y puedes dar consultoría, pero resulta que empiezas a hacer Videos. YouTube y empiezas a hacer tutoriales, ¿no? Aquí de repente en la forma en que ellos lo ponen es, es que estoy haciendo ya un tutorial y entonces vamos a suponer que tú empiezas a hacer estos tutoriales y dentro de eso hablábamos hace rato de, tú quieres presentar, por ejemplo, un teléfono, pero estás empezando y resulta que No te el ve ni tu teléfono, mamá porque no sabe poner YouTube. para empezar, y luego el teléfono lo pagas tú porque no te lo regalan, porque todavía no tienes a lo mejor El aforo, ¿no? suficiente nombre y lo pones. Ellos están pensando decir, como él ya hizo un anuncio o hizo un video en donde está presentando un teléfono, entonces nos tiene que pagar. Pero resulta que en realidad lo que está pasando contigo es que tú ni estás ganando dinero, sino al contrario estás perdiendo porque tú pagaste el teléfono y nadie te ve en ese momento y YouTube no te paga absolutamente nada porque no estás generando el Nada. suficiente movimiento como para que ellos consideren que deben de pagarte por eso. Justo también iba a preguntar dónde, o sea, o quién va a regular o cómo se regula cuando eres influencer o cuando solamente estás. Es que por eso O sea, ¿quién es un influencer? ese es el tema de la regulación. Sí, como que a quién Ah, vas a meter en ese hasta parámetro. que- Eres el hasta que- parámetro, ¿no? Ajá, seguidores, vistas. Es que no saben, es que justamente se están metiendo en Exacto. algo que uno no conocen porque Exacto. claramente el señor presidente no sabe, Nintendos. sí, no, todos son ¿Y Nintendo. cuál es uno de los principios contables? No lo sabemos. El tema de realización. Sí. O sea, normalmente hay un tema con la contabilidad en que te dice, realmente la parte en donde pagas impuestos es donde ya se realizan las operaciones, Ajá. ¿no? Ok. Por ejemplo, Que se vea es parte de Que la se vea materialidad. material- exacto, es parte de ¿no? la materialidad. Que se vea Y para los Real. mortales. entonces, ¿a Ah. qué va? Tienes que veas un millón algo. tienes un Ok. millón de seguidores. Ok, Ok. está bien, pero Qué pues, chido. tú puedes tener 1 millón y no te está pagando nada. ajá. Porque, Ujú. por ejemplo, ahora YouTube y todo esto, Que en toda la desmonetiza parte por- de desmonetizar, a mucha gente le ha desmonetizado. La Es generación decir, de mazapán. si tú pones en tu video y salen niños, no te pagan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Ah, estás es parte de usando la imagen regulación que ellos tienen. de niños. Exacto. Entonces, No puedes generar riquezas a para partir de ellos un menor de eso edad. no pueden monetizar. Entonces te van a decir, de hecho había un montón de videos ¿Cómo- de cómo- gente que cómo hacen estu- unboxing de juguetes y todo. Como estuvo uno que usted mencionó de que hasta luego decían de que no pueden promocionar algo si están en no sé dónde y ocupaban traje de baño. ¿Cómo era? Ah, no, Ah, ese fue no, lo sí, de es Twitch, ¿no? De Twitch. ¿Ese O cómo sea, que estuvo? Twitch, haz de No, cuenta no, que, ya quiere quemar al profe aquí, mira. Yo fue Katsina. No, No, yo que- estoy comprometido. que con dentro Chino. de las políticas para creadores de contenido en esta plataforma, Sí. o sea, no podías tener, bueno, no desnudos, pero sí. Bueno, no semidesnudo. Bueno, ya Sin sabes, poca ropa. Semidesnudo sin motivo. semidesnudos sin un motivo. Sin entonces- causa. Ajá, o sea, exacto. Exacto. Entonces lo que hicieron muchas creadoras de contenido fue poner una alberca de pelotas en su cuarto y streamear dentro de la alberca de pelotas con el fin de justificar Porque su están en traje de baño. semidesnudismo. Interesante. ¿Tiene los links? Interesante. ¿Eh? ¿Tiene los links? Los links del Yo OF. solo leí la no noticia, de la nada más. no de la Alberca de no, pelotas. no De- del contenido de la protección, de la ley y todo eso. Ah, ok, ok. No, eso no. De Ahora hecho, te lo también paso. hay otro caso de que un fan aquí de la cotorriza, que justamente que no en YouTube no puedes estar anunciando o incentivando el consumo de alcohol, Claro. justamente porque muchos videos pueden estar no denominados para mayores de edad o no me acuerdo cómo aparece, como contenido explícito o algo Porque así. al fin de cuentas es la explícito. regulación de la plataforma. Y No entonces- tiene forma federal de regular eso. Ya sé, pero a lo que vamos es a lo siguiente.
¿Cuándo tendrías que pagar impuestos? Cuando te paguen. Cuando O sea, monetizas. cuando alguien te dé dinero por alguna actividad, Sí. es cuando tú te conviertes en un contribuyente. Si yo abro un ok, ok. restaurante y no Enero. llega y se para nadie a mi restaurante, no puedo pagar impuestos. Así tenga el restaurante más caro de la ciudad y tengo un montón de cosas y gente y el mobiliario más caro, no voy a pagar impuestos si no estoy ganando dinero. Si no tienes pérdidas fiscales. Pero ahí te va un caso que ahorita se me ocurrió. Por ejemplo, en el caso de Twitch o de Facebook Games o la plataforma que se nos da, incluso YouTube, las donaciones que hacen los usuarios a Son sus donativo. creadores. No, Sí, no hay por qué pero pagar impuestos. en la respecto ley, de un donativo. justamente en la ley, habla sobre los donativos y para que tú sea considerado un donativo, tiene que hacerlo una institución donante autorizada por el mismo gobierno. No cualquiera puede hacer un donativo a otra entidad. O sea, tienes que tener permiso para dar y para recibir donaciones. Entonces, en este caso, supongo que lo van a tomar en cuenta como si fuera un ingreso normal, porque pues no están regulados. Imagínate que cada usuario tuviera que darse de alta como un donante. Lo llaman Pero como también, por donativo, ejemplo, pero es un- imagínate que tú eres un donativo No es y un ahora regalo. expídeme una factura porque yo no lo puedo... Pero realmente tú no estás generando ese ingreso, Es te lo están aportando. Entonces, en realidad, voluntariamente. al punto que tendremos que llegar es justo a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Gente normal tiene su coche y dice, está buenísimo, pongo mi coche en la plataforma y empiezo a dar un servicio. El tema es que en realidad está perfecto, lo puedes hacer. Pon tu coche, empieza a dar el servicio, Me pero pones tus datos bancarios. el punto es que el SAT te va a decir, qué bueno que estés haciendo un negocio nuevo. Me da gusto. Nada más que Felicidades. acuérdate que la ley implica que ahorita esta actividad nueva que estás haciendo, te das de alta y me dices qué estás haciendo. Cuando ganes dinero, me dices cuánto ganaste y yo te digo cuánto me toca. Por eso métanse en Driver, ahí todo es en efectivo. No estás ayudando a la causa, pero por ahí va. Este consejo te doy porque tu contador Thinking Business se no soy. deslinda de ese comentario. Exacto. Entonces, vamos al punto. Realmente, ¿qué es lo que tendría que pasar? Cuando hay un ingreso, por lo que sea, es decir, no tendría que ver si te regalan un producto, no tiene que ver, por ejemplo, los del verde, ¿no? Que les dieron que para que dieran el Hijos de anuncio su- y lo que sea. Ay, yo sí A que final de lo- cuentas, ¿qué es lo que Ilegalísimo, tendría? Bueno, eso es más ilegal que nada, Que porque nada, pues, aparte porque son los están partidos políticos, están rompiendo dando el con la dinero vela seguramente en electoral. efectivo, hay La la vela vela electoral. Pero a final de cuentas ellos, si eso estuviera posible y les pagan así, como le pagan a muchos que sí les pagan directamente, si yo llego y soy Adidas y le quiero mandar a alguien para que haga un contenido sobre mí y le voy a pagar, pues Adidas va a decir, ¿sabes qué? Ahí te va, te voy a pagar, dame mi factura porque yo lo tengo que meter como un costo y obviamente en ese sentido esa persona, es decir, los influencers o los creadores de contenido ya más grandes ya tienen una empresa. Ujú. Y ya tienen la forma de poder facturar porque precisamente lo que les van a necesitar hacer es eso. Si yo realmente quiero tener un contrato importante, yo necesito hacerlo bien. ¿Por qué? Exacto. Porque la empresa me va a decir, está bien, te contrato, ahí te va, dame Sí. tu factura, te pago. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que a veces aquí la gente es lo que no entiende es, tienes la obligación que si tú empiezas a hacer una actividad por la que vas a recibir dinero, tienes que darte de alta para decir, voy a empezar a trabajar de esta forma y Exacto. voy a recibir dinero. Ujú. Entonces, la situación es más bien un poco el desconocimiento, porque es igual como si dijera el tianguista, ay, pues no sabía. Pues sí, no sabías, pero tienes que pagar. No importa que estés haciendo eso en un tianguis, tú estás generando dinero por esa actividad, tendrías que pagar impuesto. Entonces, eso no se salvaría a nadie. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de un ejemplo. Un ejemplo de un ejemplo. Hay muchos gente que tiene contenidos en YouTube que justo les pasa esta situación de la monetización o desmonetización, en donde tienen videos que son los más vistos y los tienen desmonetizados. Desmonetizados. Entonces, te pueden decir, oye, tienes 25 millones de vistas, págame impuesto por eso. No, ¿De no, qué? nada. No recibe dinero. No recibí dinero por eso. Entonces, no tendría que ver tanto con el hecho de la actividad que haces. Sino del recibo Exactamente. de dinero. Sí, porque Y al final de estás cuentas- estás cayendo en discrepancia fiscal. Quieres estar cobrando por utilidades generadas mientras estás en números rojos. Claro, Ni que en siquiera has Estados percibido Unidos, nada. en Estados Unidos lo han resuelto un poco más fácil, porque a final de cuentas la gente sí, cuando le empiezan a decir, oye, ¿qué crees? Si recibes dinero por eso lo tienes que decir, porque si no, te va a ir mal. Imagínate cuánto dinero tendría que estar declarando MrBeast. No, pero lo hace, porque en Sí. Estados Unidos ahí a una de las cosas a que el más miedo le tienen es al Es al fisco. IRS.
¿no? Que es el SAT de allá. El fisco. Entonces, ¿Ah, sí? cuando ya te dicen, oye, No, aguas, son... entonces tú mismo, la gente toma las precauciones y dice, no, ¿sabes qué? Sí, mira, me recibí esto, ahí te van los Esos dolarcitos esos mandan como aquí que te mandan lo recibí. a tu buzón Claro. tributario tus mensajitos. Aquí- Ya te aquí- llegan y órale. Claro, allá si te FBI, metes en un open problema, the door. es un Sí, tema no, está- complicado. Es grave Sí, la claro. parte Entonces, fiscal allá. ¿qué es lo que pasa? Que allá no han tenido que hacer algo como para decir, oye, Uber, si le pagas a ellos, quítale, descuéntale. Aquí sí lo están haciendo porque lo que Sí. estaban viendo es, ¿sabes qué? La gente no se está dando de alta No nos y está dijeron, pagando. bueno, va, no lo des de alta, cuando le pagues, Retenle. reténle. Y Sí. se van a ver en la obligación de pues ya contribuir, vaya. ¿no? Claro, porque en teoría, si te están reteniendo y a final de cuentas estás perdiendo, tú podrías en un momento dado decirle, es decir, estás trabajando todos los días y resulta que al final del mes tu coche le tuviste que cambiar las llantas y gastaste 20,000 pesos en llantas cuando ganaste 15,000 pesos y ya te retuvieron ahí, tú perdiste ese mes. Si quieres recuperarlo, tendrías que ir con el fisco y decirle, oye, ¿qué quieres? Es que perdí más de lo que gané. Y tendrían que compensarte lo que en realidad, el impuesto que te cobraron, pero tú no ganaste dinero. Pero ¿cómo lo van a hacer? No puedes hacerlo si no estás dado de alta. Entonces el tema es más bien una cuestión cultural y una cuestión de entendimiento de que pues, si tú estás haciendo una actividad por la que ganas dinero, tendrías que estar pagando tu porción de impuestos y lo que buscaron, que en realidad, otra vez vamos al tema, esta legislación que querían hacer ya estaba de alguna manera prevista porque ya se había visto esta situación y ya se había buscado la forma de que las plataformas hicieran estas retenciones con la gente para precisamente tener por adelantado ya una parte retenida de los impuestos, Súper. ¿no? Claro. No, y eso también motiva o incita a que las personas busquen regularse en las actividades que están haciendo, porque justo lo que comentábamos, de que tú tienes un carro y lo haces, pero nunca te das de alta como persona que está ejerciendo esa ¿Por qué lo voy a actividad. hacer? Ujú. Exacto. O también, por ejemplo, si yo tengo una casa, tengo Sí, yo lo puedo una estar rentando habitación, y no estoy dado de alta por arrendamiento de Exactamente. bienes. y Claro. eso ayuda a que también lo sea más, ¿cómo se dice? Formal en ese sentido, porque también digo, tú te proteges, puedes expedir factura, puedes... Y también, Mucho chavo, mucho chavo. mucho pero también es, o sea, un caso, o sea, más bien es a favor de todos, ¿no? Sí, que además Utópicamente. en Uber, Utópicamente. por ejemplo, creo que a la gente que ofrecía el servicio sí les hacían que tuvieran que darse de alta, porque si les Sí. pedían factura, Ujú. Uber dice, yo no te di el servicio, te lo dio el señor. Entonces, señor, le están pidiendo que des factura. Tú tenías que estar obligado a estar dado de alta para que le puedas dar la factura a la persona que te la está pidiendo. Sí, ¿no? porque justamente yo también en mi antiguo trabajo, para justificar incluso comidas, me decían, pídete la factura de lo que pedimos de cenar anoche, ¿no? Entonces yo iba con la plataforma digital y le decía, oye, ¿sabes qué? Pues necesito mi factura. Y me dijo, híjole, no, yo creo que no se va a poder. Me dijo, tendrías que verlo directamente con el restaurante porque nosotros nada somos intermediarios y a fin de cuentas ellos fueron quienes hicieron El negocio. el negocio, o sea, la comida. O sea, tú pides tu factura con ellos, pero pues obviamente me iba a salir ahí una diferencia de lo que ¿Gastaste? por costo de envío, lo que quieran, a lo que realmente tendría que ser. Entonces, pues sí, como que desde ahí, y eso ya fue hace como 4 años, desde ahí ya fue que tenían que estar como que más cimentadas este tipo de bases para saber sobre quién iba a caer la responsabilidad de la emisión de un CFDI, ¿no? Entonces, vamos al punto, vamos a aterrizarlo. ¿Qué es lo que pasa a final de cuentas? Si tú eres generador de contenido, o tienes o trabajas con plataformas, lo que tienes que entender es que si a final de cuentas esa actividad la vas a estar haciendo para generar dinero, Ujú. de entrada sabes que la empresa te va a pedir una cuenta de banco. Sí. Debes de saber que las cuentas de banco en México, Están enlazadas con el fisco. exacto, el SAT tiene acceso a ellas y se va a dar cuenta de lo que ganes. Si tú no le has dicho que estás ya trabajando y haciendo una actividad, vas a tener un problema, porque Claro. ellos se van a dar cuenta de esa situación. Entonces, aquí al final del día, no hay para dónde hacerte. O sea, Sí, no, porque no, a para final dónde. de cuentas, te digo, alguien que viene en el tianguis no hay forma que lo encuentren. Pero alguien que está en plataformas, no Es hay de otra. rastreable. No hay de Sí, otra. sí, La sí, plataforma nunca te va a pagar en efectivo, te va a pedir que tengas precisamente la manera de que ellos te depositen y es un problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer o qué tendrías que entender? Que además esto ya se adelantaron y vuelvo a lo mismo, esto ya está más amarrado. ¿Qué Ujú. pasó ahora? ¿Cuál es la obligación que tienen ahora las personas a los 18 años? Sacar Registrarte su ante- RFC. Te tienes que dar de alta.
Y entonces sin quiere decir, actividad, tiene- sin actividad. te das Lo de que alta, tienes vas que a tener tu registrar. RFC. Sí. Y cuando vayas a sacar una cuenta de banco, Ya lo Te van la a van a lanzar. pedir. el RFC va a estar en tu cuenta de banco. Y cuando empieces a generar, por ejemplo, por alguna plataforma y empiece a entrar dinero, van a decir, oye, esa cuenta que tienes ahí está entrando dinero, no, como que no lo tengo activo. ¿Quién es? Ah, ese Katzin. Oye, Katzin, ¿qué crees? Yo como contador soy Como, pésimo. como que tu No cuenta, sé ni cómo estoy con el como que, en fisco tu, ahorita. como que en tu cuenta está entrando dinero y no me has dicho nada. Sí. Y es donde te van a invitar a pagar y obviamente a cobrarse a lo chino. Yo les voy a estar diciendo, todos están a nombre, los depósitos están a nombre de mi papá y me los está haciendo él. Claro, Línea directa, no hay si ningún problema. siempre fuera ese tema. Pero de hecho, una de las cuestiones que mucho se criticaba ahorita es que con este cambio decían, hay mucha gente que, por ejemplo, estudiantes que recibían dinero de sus De los papás foráneos. o de su familia benditos somos y foráneos. te iban a empezar a decir, oye, ¿estás recibiendo dinero? Pues sí, recibía dinero para pagar la renta o Animal. recibía dinero para hacer otra cosa. Pero ahora puede ser muy probable que te empiecen a perseguir. molestar por decirte, oye, dime de dónde salió ese dinero. También como el caso Sugar, ¿no? Les voy a dar, sí, cañón. Había muchas cosas que justamente fue un caso que me puso algún profesor alguna vez que decía, a ver, ¿cómo harían el registro? ¿O cómo atenderían a alguien que les dice, ¿saben qué? Tengo un sugar, me dio este depa, me dio este carro y No, obviamente no están casados. más los obviamente nada. depósitos, si no, no hay manera de que digas, es mi cónyuge y es parte de, ¿no? Ujú. Pues estás en el hoyo, ¿no? O sea, no hay manera de GPI, justificar. uno. Ah, no es Uno cierto. GPI, ¿no? Gracias por presentarme a tu liga. En segunda, no hay manera de justificar lo que estás teniendo. Exacto. O sea, es imposible. Te está atorando. Entonces tienes que otra- pagar impuestos. Y de ahí nació otra bonita frase que nos dijo en algún momento un profesor igual, que si quieres arruinarle la vida a alguien, deposítale más de 15,000 pesos en efectivo, ¿no? Ahí te van, papá. Ahí te va. Digo, te arruinas tú también porque te quedas sin 15,000 pesos, pero pues, ya ahí lo van a empezar a perseguir las En autoridades teoría, fiscales. creo que eso de los 15,000 es un medio anecdótico, porque no, es no que está es para como meter tal, pero- presión para que, oye, cuídate, ¿no? Y Sí, como vas que a eso se hacerlo. quedó un poco cuando estaba el tema de este impuesto que te cobraban por los depósitos en efectivo, ¿no? Sí, también. Eso y ¿qué otro? Pagar tarjetas de crédito con efectivo. Nunca Sí. lo hagan. Jamás. Nunca. Esa parte, Ahí sí te van a atorar, pero recio. esa era las situaciones que se habían estado dando Thinking antes, por business ejemplo, tip. que en mucha gente estaba o tenía tarjetas de crédito y justo era lo que pasaba. Para que entendamos el punto y entienda la gente de qué se trata. Me desvirtué, me emocioné con mi Hace, carrera. lo siento. hace 4 años, ¿qué pasaba? Le llegaba a la gente cartas en donde le decían, oye, fulanita de tal, ¿Qué traes? fíjate que nos dimos cuenta que tienes una tarjeta de Liverpool y el año pasado gastaste 250,000 pesos, pero yo no tengo Que gastó ninguna un actividad registro que te que permita tú darte hayas ese registrado lujito, ¿no? que me diga que estás ganando ese dinero, no te preocupes, era una carta de invitación, no te preocupes, págame el 30% así, incluso hasta te daban meses para pagar. Facilidades. Y ya no importa. ¿Por qué? Pues lo que querían era recaudar rápido. ¿Y qué era el problema? Por ejemplo, mucha gente era la esposa, el esposo le daba para pagar su tarjeta, entonces eso pasaba. Pero te decían, a ver, demuéstrame cómo lo hiciste, era un rollo, entonces la mayoría de la gente, aunque pudiera haber sido dinero bien habido y que de Sí, alguna y que ya manera pagó impuestos. había la situación y que se pagó el impuesto, terminaban pagando para no meterse en más líos. Es que sí, no. O no buscar la manera de que eso se enredara. Sí, no. Y mucha gente que hacía negocios decían, haz de cuenta, Francis andaba vendiendo cremas en internet y le decía, oye, ahí te mando las cremas. Y le decían, ¿cómo te pago? Ah, págame en mi tarjeta de Liverpool. Y nos mandaban a la gente que pagara la tarjeta de Liverpool porque creían que de esa manera no iba a entrar el dinero en su cuenta de banco. Pues sí, pero él como banco, eso también lo recibía el SAT y veía los movimientos que pasaban Oye, en ¿por la qué? cuenta. ¿Por qué tienes más de lo que incluso... No, ¿de tenías dónde por lo el- pagaste, sí, no? sí. Porque, o sea, porque ¿Dónde entró? justo era eso. ¿Qué haces para generar ese ingreso que no me estás diciendo? ¿Eh? Entonces, Perro. te cachaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Jodiendo. estás, en, Atrapada. si estás en cualquiera de estos casos, lo que tendrías que entender es, no te va a quedar... No hay Ya escape. habíamos visto No la, hay la escape. frase esta que dice que ni de los impuestos ni de la muerte te salgas, Jamás. ¿no? Entonces, al final de cuentas te va a caer. Entonces, una de dos, lo que hicieron es, ya no te pregunto de entrada y te retengo, que es, por ejemplo, lo que pasa con las cuestiones de las criptomonedas. Sí, también. Si tú sacas más de 20,000 pesos de una Está topado. criptomoneda, te dicen, oye, quítale el 20%, pero te van a quitar el 20% aunque hubieras perdido. Ya después hacemos cuentas, Sí. pero de entrada Oye, mi fluctuación salió negativa, aguántame, ¿no? Exactamente. Pues con la pena, pero... Lo siento, es la papito. regla. Ajá, pero ya después lo que hablábamos justo hace un ratito, el profe y yo, era, sí, ok, estás en números rojos. Obviamente, bueno, lo que les decía hace rato,
no puede haber esa discrepancia fiscal de decir, sí, te voy a cobrar por algo, por la utilidad que generaste, pero estás teniendo pérdidas. Entonces, ok, te regreso lo que te quité, perdóname, yo no sabía. Sí, pero cuánto tiempo y Sí. qué pase, ese Nos es el vemos problema. en la siguiente anual y con mucho gusto te lo doy para que con eso pagues tú tus impuestos. Que teóricamente podía pasar y hace rato platicábamos. Sí, sí puede pasar, es caso No, real. pero lo que estábamos hablando hace rato, vas en la mañana y dices, meto 50,000 pesos en Bitcoin. Y choco, y digo, Chocas al mediodía y dices, necesito el dinero, y ese mismo día vas y dices, no, ¿sabes qué? Saco mis 20. 50,000. Saca 50,000. ¿Sabes qué pasa? Ok, aquí están. ¿Cuánto 40. te entregan? Te entregan 40, porque te descuentan el 20%. y yo así, pero lo acabo de... No importa. Y luego imagínate que de esas 3 horas del que lo metiste a que lo sacaste, Hubiera ganaste, perdido. no, que ganaras 1 centavo. Ya te hubieran abrochado. Wow. No, el tema es que tendrías que esperarte hasta después para decirle, oye, no es que ya viste que en la matemática terminé perdiendo. Sí. Y entonces vas a decir, pues no, ahorita te regreso tu dinero. Y ves, Espérame ahorita- tantito. Pues mejor, Ahorita vengo. Digo, nos vemos pues mejor en la usemos siguiente todos Bitcoin y ya, ¿no? Es que el tema, pero eso es lo que estamos hablando. El tema de Bitcoin es que eso va a pasar y justo como no lo pueden regular, lo que están diciendo es me cobra lo chino. Sí, Sacas más de 20,000 pesos, te retengo. La palabra es retención. no te estoy cobrando impuesto, te voy a retener porque no sé Te si estoy ganaste o invitando perdiste. forzosamente a que hagas tu contribución de O sea, la mejor me manera. quedo el 20%, luego hacemos cuentas. Si perdiste, te lo regreso. Si ganaste, veo cuánto me toca y me lo y quedo. hay que liquidarlo. pendejo. Entonces, Hoy lo checo. esa es la parte que hay que tener cuidado, porque a final de cuentas, eso sí lo tienes que entender. Si esto va a ser tu negocio, así fueras plomero o hicieras otra cosa, es lo mismo. Sobre lo que ganes, le vas a tener que pagar impuestos al SAT y no te va a quedar de otra. Si estás ganando por YouTube y te empieza a mandar dinero YouTube a tu cuenta, vas a tener que pagar sobre eso, ¿no? Lo que tendrías que hacer correctamente es darte de alta, ver cuál es el régimen que te toca y, por ejemplo, si ya le estás invirtiendo, porque eres justo por ejemplo, no sé, MrBeast, ¿no? Que dice que de repente hace videos y en un video, vamos a suponer que en un video gana 10 millones de dólares. Pero ¿no? le Es un mete- chorro. Sí, pero, por ejemplo, el que hizo del juego del calamar. Vamos a suponer que hubiera ganado 10 millones de dólares. Sí, pero le gastó metí 4 100,000. millones. Ujú. Ese le metió 4 millones. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Negativa. nada más son 6 Ujú. lo que te debo de pagar porque no te puedo pagar sobre los 10 millones, Más bien, pagaría sobre la base, que en este caso son que es los el 6 beneficio, millones. que es la La utilidad, utilidad, ¿no? Pero tendría que pasar allá. Allá es un poco más fácil porque realmente tributar es más fácil en Estados Unidos, das la diferencia y dices, esto es lo que me toca. Aquí el tema es que el deporte nacional en México durante mucho tiempo ha sido evadir impuestos y la mayoría de la gente trata de Chin, chin, buscar la chin. forma Vamos de a darle a la campeonar. vuelta. Entonces aquí se te hace fácil decir, pues estoy ganando poquito porque me van a cobrar impuestos. Pues ya no te va a quedar de otra. Porque a final de cuentas va a estar en algún lugar y en un momento dado te van a caer. Te van a decir, oye, ¿qué onda con esto? Algo estás haciendo aquí que estás recibiendo dinero y no me dijiste. Y más con esta situación, que a los 18 tengas la obligación de ir y dar de alta tu RFC, ya es un hecho que ya va a ser mucho más fácil que estén checando precisamente todas las cuentas que haya de banco, porque va a ser un dato que te van a pedir obligatorio y van a saber exactamente quién es la persona que está recibiendo ese dinero y te van a invitar a que precisamente pues les digas cuánto ganaste, ¿no? Yo creo que esta ley solo se queda en teoría. ¿Quién sabe? Pero, por ejemplo, no sé, luego me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de, no sé si se acuerdan de este niño de MasterChef Kids, Rodri, el niño gordito, que está ahí Güey, chillando. ¿cómo lloré cuando lo sacaron? O sea, imagínate, él puede seguir generando contenido y creo que lo sigue haciendo, creando contenido en TikTok. Pues él, ¿Ah, a sí? fin de cuentas, supongo, o sea, es un caso hipotético, ¿no? Ajá. Me imagino que todavía sigue siendo menor de edad. Sí. Está generando realmente ingresos, o sea, ¿a Pero quién está cayendo? Creo que le tienen que A creo la que está cuenta obligado del que tiene padre que ser un tutor. tutor. Sí. Creo que de hecho, por ejemplo, si hay plataformas, la plataforma te obliga, dependiendo de la edad, a que tengas un tutor. Por ejemplo, Fernán Flo, cuando empezó y estaba bien recio, todavía era menor de edad. Y entonces el ese que vato. pagaría impuestos sería el tutor, porque es el que tendría que estar dado de alta y le tocaría pagar los impuestos. No tengan hijos. de- No tengan hijos streamers, los van a atorar. Pero a ver, vamos a un punto. Que es que eso es bien interesante. A mí me toca que de repente llega gente aquí a hacerte consultas y te dice, oye, por ejemplo, en la parte fiscal, o en la parte de finanzas, ¿no? Y llega y te dice, oye, voy a empezar un negocio nuevo, va a estar padrísimo esto, y no quiero pagar impuestos. No, papito.
muchas veces... Estás pensando mal entonces. desde el Claro, inicio. estás pensando mal porque de entrada es, oye, a ver, vienes con un negocio. Si el negocio es bueno, te va a dar para pagar impuestos. Exacto. Porque así tendría que ser. O sea, cualquier negocio que sea un negocio que sea bueno, tendría que darte para pagar los Un negocio impuestos. que realmente sea negocio, te tiene que dar, exactamente. Claro, no puedes pensar que tu negocio sea no pagar impuestos, Exacto. ¿no? Tú tienes una mentalidad del tamaño de un cacahuate. Sí, o eso hacían a veces los outsourcing, ¿no? Porque era justo de donde sacaban la ventaja. Lograban darle la vuelta a una Sí. ley que estaba mal hecha y ellos lograban ampararse para no pagar un impuesto. Entonces lo que hacían es te hacían una factura a ti y luego como ellos no pagaban el impuesto, pues básicamente se lo ahorraban. Pero es como una mentalidad que está errada. O sea, estás pensando hacer un negocio, pero es decir, el negocio solamente paga impuestos cuando gana dinero. Sí, si tienes pérdidas, pues no. No, Es ilógico que pagues Entonces, si impuestos. tienes un negocio que funcione, si piensas ser exitoso, tienes que pensar que vas a estar pagando impuestos. Claro. Y además no los vas a pagar inmediatamente, lo que decíamos igual hace rato. Un negocio no te va a empezar a generar utilidades en el día 1. Es casi imposible. Te vas a tardar en lo que recuperas tu inversión, en lo que te vas estableciendo y todo eso. 2 años, ¿no? En un escenario bonito. Entonces, por lo que también puedo, parte de lo que comentamos, concluir también esta parte de desinformación, respecto a toda la... O sea, tanto Siempre para se el los digo. consumidor. Informes. Investiguen, infórmense. No, claro, y justo Vayan esta con su parte contador de... que sepa. esta como sanción antes de nada y antes de fijarme en si realmente tuviste, pues también es pues muy perjudicial para la economía, porque también estás no solamente ya incitándome a desinformarme desde el principio, porque desde pues, un tú ya lo inicio. estás haciendo, Sí, sí, sí. sino también estás perjudicando a este contribuyente, porque no va a querer darse de alta porque se va a querer como saltar la barda desde un inicio, pero también no lo estás invitando a que lo haga de la manera correcta. Y también está perdiendo dinero en Pues ese sí. sentido. Sí, como que quedan muchas cosas ahí, nadando, Investiguen, ¿no? chavos, Como- investiguen, chavos. Sí, pues investiguen. No sé si, Por ejemplo, en este caso, pues al final del día, lo que están haciendo es para esas situaciones en donde la gente pudiera no estar dada de alta y están previendo el hecho de poder estar cobrando una parte del impuesto por adelantado. Pero si tú ya te vas a dedicar a eso, tendrías que buscar cuál sería el régimen dentro del que tendrías que entrar. A final de cuentas, sería uno de los regímenes regímenes. existentes. Regímenes O esos. sea, no es que exista Pues, de uno en hecho, particular para eso. Justamente ¿no? sería en actividad empresarial o prestación de servicios por medio de plataformas digitales por internet. Ok, podrías entrar también en el Reciclo. reciclo, ¿no? Pues sí, O sea, a final de cuentas, cualquiera de siempre y esos. cuando no rebases Y los 3 millones, 3 de millones, entrada. ¿no? Pero si Ok. vas empezando, seguramente. Entonces, a final del día, tendría que ser un boom. pagaría, aunque seas Francis y seas un influencer y todo el mundo te ubique, tendrías que pagar impuestos como cualquier mortal y bajo las reglas del régimen en el que estarías tributando. Entonces, digamos, esa parte no te salvas, ¿no? Llega el SAT, te lo cambio por stories. Oye, Pago Ya con subí. historias, ¿no? te debo un millón, Te lo pero cambio por ¿cuántas un- stories Te lo quieres? cambio por un NFT. Bueno, oye, lo dirás de broma, pero en realidad eso sí ha pasado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo, Sí, cómo? porque cuando, ¿te acuerdas de los casos de Paquita, la del barrio? Que le ¿De qué? hicieron, de hecho, Paquita, la del barrio, tuvo problemas con el SAT. ¿No te me la acuerdas? sé, no me la sé. Oye, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Y sí, y pues le cayó Hacienda y, pues según yo hasta le entambaron un rato, pero según yo llegaron a un acuerdo en donde Paquita tenía que hacer anuncios para el SAT precisamente para que a decirle a la gente que tenía que pagar impuestos. No, qué Entonces, bizarro, qué bizarro, qué bizarro. pues es que no es tan bizarro. Por eso les digo que luego los millennials creen que inventaron el agua tibia y ve Paquita, la del barrio, y ya había cambiado Ya había hecho un stories. intercambio. Por eso, pero si le buscan, Guau. si le buscan ahorita en Creo internet, que sí estoy va a buscando. aparecer. En diciembre del 2006. Y creo que no fue la primera. No, fue una casa que estuvieron de casa las autoridades fiscales en cuanto a los famosos. Entonces, la AFI, que se le conoce, o bueno, es denominada la Agencia Federal de Investigación, detuvo a Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita, la del barrio. No me acuerdo su nombre completo. Francisca. Tú tan fan y no. Porque la Procuraduría General de la República le imputa el delito de defraudación fiscal equiparada por un monto que asciende los 1.5 millones de pesos. Guau. Estuvo 17 horas en custodia en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla,
en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Lo suficiente para sacarle fotos, porque salían muchas fotos Sí, de ella demasiado. entregada. Sí, Wow. y justamente la detuvieron cuando venía llegando de Las Vegas, en el aeropuerto. GPI. Entonces, Ya se había gastado el millón. pues sí, fue detenida en ese momento. No aparece, no creo que sea muy público eso, o bueno, quién sabe. No, es que creo que sí fue Aquí medio está. público. Para el 27 de noviembre del 2007, un año después, aparece esta nota que se llama Paquita la del barrio canta a Hacienda. Y que comparte celda con Mijangos, ¿no? Imagínate. Eso es un comentario muy queretano, los Sí, demás sí, no van a sí. entender. Bueno. La popular cantante grabó spots de radio para que los causantes cumplan con su obligación fiscal. La misma Paquita estuvo involucrada en un caso de evasión tributaria del cual ya quedó absuelta gracias a ese O sea, en favor. pocas palabras ¿Ves? es... O sea, sí pasó. Wow. Sí, sí, sí. Wow. Se puso a mano con Lolita y hasta amigas se hicieron. Así concluye, ¿no? Entonces, por 1.5 millones de pesos, tuvo que grabar 3 spots de radio para la Secretaría de Hacienda, invitando a los contribuyentes a ponerse al corriente en sus obligaciones, ¿no? Pero un spot para los millennials sería un story. Ah, sí. Pero ahorita, y lo van a denominar así. Ella lo hizo sin cobrar dinero. Le enviamos algunos temas y ella los grabó sin cobrarnos absolutamente nada. Wow. ¿Qué tal? Wow. Y con Estoy estas muy frases sorprendido. está denotada estos spots. Te invito a declarar, quiero cumplir contigo. Gracias, les agradezco. Ok. Y te invito a declarar para que olvides penas, ¿no? Y penas, vaya que penales, ¿no? Así es que pónganse al Está, corriente. ¿verdad? Wow, Si chavos, ni- pues ya si saben. Ni Paquita se salvó. Imagínense a nosotros. Así es que cumplan, les No, invitamos a que pues cumplan. No es sí, difícil. Puedo no es difícil, grabar, se los puedo dice un grabar contador. stories. Ahora, creo que también, además de todo, o sea, la ignorancia y la parte esto de cómo lo ven las autoridades, por no entender precisamente que el marco para pago de impuestos y todo ya existe, y no entender realmente lo que está pasando, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Luisito Comunica, ¿no? Que de entrada es uno de los que tiene Es mayor el número de youtuber seguidores. más grande Sí. de toda Latinoamérica. Ajá. Ahorita, obviamente, él ya, la cantidad de dinero que está haciendo, yo quiero creer que debe estar pagando sus impuestos bien, porque obviamente al ser de ese tamaño, Sí, es sí, sí. impresionante. Vas a tener- oye, ¿eh? vas Wow. a tener un imán, más bien vas a tener un objetivo en la espalda en donde te van a estar siguiendo todo el tiempo, ¿no? Claro, Claro. súper fiscalizable de tus Pero actividades. de repente lo quieren poner como si fueran personas que no estuvieran pagando impuestos. Pero, por ejemplo, el que ha estado invirtiendo sobre todo en negocios nuevos, ha estado abriendo Claro. restaurantes, ha estado abriendo Marcas de negocios ropa, su ropa, línea de etcétera, etcétera. telefonía. Todos esos negocios son negocios que también se dieron de alta y pagan impuestos por lo que están haciendo. Wow, ¿eh? Wow, Entonces, oye. wow. Eso no es una cuestión Impresionante, oye. que se quede únicamente ahí, ¿no? Entonces, a Claro. veces es el entender, o decir, es que está ganando eso, sí, pero, por ejemplo, si él está metiendo dinero Pero también en está otras tributando, cosas, papito. está gastando, ¿no? Claro. Está invirtiendo, Claro. está generando A sus otras proveedores, cosas. claro que les pide facturas. Claro. Es ¿Y la quién gente le que compra? habla desde la ignorancia, desde su no privilegio. A ver, repite el nombre de la señorita esto. La señorita. No diré su nombre para no quemar a María del Rosario Merlín García. Ok. Eso va para Diputada ti, federal. que sé que no nos escuchas, pero hiciste mal con esas reformas. No, más bien hay que entender. Investiga. 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 O sea, Investiga, conoce que el ¿no? internet no lo puedes controlar. Ni Sí, tú o sea, ni ningún gobierno. salvo No que puedes sea Rusia poner, no y puedes Corea del poner Norte. reglas para algo que... Solo ahí sí. China. Y China a veces. En ciertas cosas. No, Tú no eres Corea del Norte. China en todo. al Solo menos él en sí su puede país. controlar el internet. Pero entonces, a ver, vamos con los consejos, Ekatzin, Vamos. para alguien que se quiere dedicar a plataformas. Oye, yo estoy O- chavo, oye. Guau, Ayúdame. ¿eh? Échale. Mira. No, pues sí. Suena absurdo, pero Investigue. obviamente sí. Hay que investigar. De cajón, pero sobre todo asesorarse. No tenerle miedo. Muchas veces caen en este error de, ay, no, qué miedo de estar con el SAT y mejor no les pago, mejor me alejo de ellos, ¿no? Ese es, Y muy ese es ignorante. el primer error. Claro. No estás cumpliendo como un ciudadano responsable como lo establece la Constitución Ujú. política. Entonces, tampoco es tan difícil el tratar de entender el por qué se están generando estas tasas, estas reformas. Sí, algunas son absurdas, como la de los influencers y creadores de contenido, que uno por querer hacer un unboxing porque alguna marca dice, "Oye, te lo regalo", o yo lo quiero hacer por mi propia mano porque voy empezando, es ilógico que te estén cobrando impuestos por eso. Claro. O sea, se me hace una tontería. De las plataformas digitales,
te lo valgo, porque sí, muchas, sobre todo internacionales, que no sé alguna mexicana que lo haya hecho, pero supongo que sí debe de haber. Pero obviamente las más sonadas y por las que se inició todo esto fueron estas plataformas que a fin de cuentas estaban enriqueciendo a nuestro país y Enriqueciéndose a costa de. ajá, y no se estaba tributando realmente. Entonces ahí sí lo entiendo. A los creadores de contenido, yo considero que si alguna marca le está contratando los servicios, claro que hay una factura de por medio, o tendría que haber Claro. en la manera legal de hacerlo. Pero ya querer cobrar y estar rebuscándole cualquier cosa, pues ya se me hace pues, una manera cualquiera y absurda Claro. de estar buscando enriquecimiento el gobierno a costa de los impuestos, ¿no? Claro. Si tú que eres streamer, bloguero o te dedicas a la creación de contenidos, te invito a que te acerques con un contador. Lo más seguro es que probablemente exista una especialización en materia digital. Entonces, creo que es una rama que tiene mucho potencial y no desde ahorita, sino siento que en esta bella carrera de contabilidad nos hemos visto atrasados con el manejo de plataformas digitales y medios digitales, tanto en prestación de servicios como demás. Entonces, yo esperaría que pronto se haga una especialidad en eso, porque sobre todo con la llegada del metaverso va a ser un tema interesante el cómo se van a manejar las actividades y cómo dentro de el Wow. metaverso. Que eso implica justo un problema que hace rato Francis decía. O sea, el tema es quién es la autoridad En el en metaverso. el metaverso. Mark. O sea, ¿porque quién va a cobrar? Mark. Pues sí, porque él es el dueño él es ahora sí que el dueño del balón. Pero, Sí, sí, pero lo no que puede. El dueño del Pero balón. sí, siento que el metaverso. Es que, bueno, siento que se apropió del nombre, pero como tal metaverso van a ser varias empresas, porque también Microsoft y unas más. Siento como que le agarró el nombre genérico de Meta, como metaverso, pero más bien sería no de Mark, sino de la empresa que utilice el metaverso por sus fines, ¿no? Porque también puede estar Microsoft, puede estar Nintendo, puede estar Alguna motor de o pagos. sea, realmente aquí yo creo que el problema, la situación sería va a regularlo la entidad ¿Privada? federal ¿Pero o cuál? la plataforma. La entidad federal Del- de del- Estados del Unidos. lugar en donde, la no, entidad del lugar federal. en donde la persona. Pero no, es que ese es el Es que no tema, eres fíjate. persona. Si estás en el meta metaverso, no ¿dónde eres- estás? No eres persona. Además, no eres persona. Ya, No, o sea, yo sería Pikachu en metaverso, ¿no? Por Eres eso, un pero pixel. ¿dónde estarías básicamente? O sea, puede ser Eres que, un- por ¿Cuál es tu ejemplo, lugar de residencia ante exacto. ese ese es el tema. el código fiscal de la federación? Ese es el tema, que a final de cuentas no tienes una... O sea, puedes estar tú en el metaverso y el servidor en el que estás trabajando está en China. ¿No? Y Pero estás entonces- trabajando para una entonces- empresa alemana. Exacto, por ejemplo. Grabando frente a la banqueta de Pollo Feliz. O sea, o sea, no. Pero si la empresa alemana te paga en Bitcoin, el dinero nunca llega a México y nunca nadie lo ve porque no lo van a poder ver. Salvo que vayas a en sacar a Banco términos Azteca tus generales. 20,000 pesos. Salvo que vayas a Banco Azteca y saques más Saques tu dinero moto. del que dijiste que Saques tu tenías. moto. Esa va a ser una cuestión que va a ser bastante compleja, que Y- además es y muy díganos en sus difícil que la comentarios entiendan. si quieren ¿no? que hagamos algún capítulo así. Lo tendríamos que preparar. Vamos como a para en preparar 3 años. cómo pagar impuestos en el metaverso. Espérenlo, cuando lancen el meta, si seguimos vivos, se los haremos saber. Sí, allá probablemente lleve todo eso. 3 años. En esta parte que estamos hablando hoy en día no tiene vuelta de No hoja. tiene, O sea, sí. las reglas le están poniendo, tú tienes que pagar impuestos sí o sí si estás generando una actividad por la cual alguien que te está este es- pagando. Este es un capítulo más de las locuras del emperador. Sigo sorprendido. Y ya existen algunas reglas para algunos casos, bajo las circunstancias en que estaban, ya hay una forma en que te están cobrando, se están quedando con parte del impuesto. Entonces aquí no hay pierde en ese sentido, ¿no? O sea, a mí lo que me parece chocante de esta ley que estaban proponiendo era que querían poner como pretextos para precisamente cobrarse a lo chino, ¿no? Porque realmente es lo que están haciendo. Ah, tú tienes muchos seguidores, te cobro. Sí, no es absurdo. ¿No? Y volvemos a lo mismo. Pero no hay no un en- parámetro que te diga, oye, sí, puedo tener 23 millones de suscriptores y sí, puedo tener unos 3 millones de views, pero Si no está entrando dinero, si no me está generando ingresos, ¿para qué te voy a pagar? entonces Es, no es tendría esto de ningún pegar sentido. antes de preguntar, ¿no? Sí, Ándale. sí. 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 Sí, es esto de decir frío antes de ver un pingüino. Pues no, sí, Pues yo creo que mi aportación sería invitar a la gente que no le tenga miedo al SAT. no es tan malo como parece. Tal vez. Sabiéndolo entender Sabiéndolo y entender. sabiéndote asesorar, no es tan malo. El tema es que luego ellos no se entienden
Ni ellos también. entienden. Pero justo ese tema de invitar a la gente a que se dé de alta, a que haga sus aportes como ciudadano responsable, Claro que porque de esta manera también, me imagino que también es promover al mismo SAT de que, oye, no tienes por qué cobrarme por adelantado, sino yo ya estoy tratando o estoy haciendo mi esfuerzo Claro. de esta manera. Y además, contraten a su contador, que ellos son los expertos. Aquí podemos ver a Ekatzin, que Hola. fue el experto del día de hoy. Muchas gracias también Pues, por tu apoyo y tu No, conocimiento. hombre, no es Y nada, sobre literal. todo, sobre todo esa parte. O sea, no le tengan miedo, más bien ténganle miedo a desconocer o a seguir El estando. desconocimiento es tu peor enemigo. Ten- Exactamente. En eso que estás mencionando, pues a final de cuentas lo que estamos viendo es que estos son también emprendimientos. Sí, ¿No? y es que tú como gobierno tendrías que entender que no incentivas a seguir adelante si te están atorando con impuestos cuando todavía ni siquiera estás generando nada. A lo mejor haciendo una analogía es como si tú juegas fútbol y juegas todos los fines de semana fútbol y pues lo haces amateur, no cobras, ¿no? Oye, es que fíjate que Francis está jugando fútbol todos los sábados, los domingos y los lunes. Hay que cobrarle. Seguro está ganando algo. Está ganando No, que no creo dinero. que por gusto Y lo es haga. bueno, no lo va a hacer por gusto. Que me paguen. Pero por ejemplo, en muchos Sí. de estos casos, finalmente termina siendo eso. Es Sí. es un hobby que tienes que en algún caso te puede llegar a dar En algún dinero. punto. En Claro, algún punto, pero si lo actualmente no. sigues y lo estás haciendo, en un momento dado te puede dar dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener que pagar cuando te empiece a dar dinero Claro. y cuando se convierte en una actividad recurrente que te genera ese beneficio, ¿no? Claro, y exactamente haciendo esta clase de, ¿cómo se llama? Esta clase de movimientos, cosas que quieren empezar a hacer, va a desimpulsar a la gente a que empiece a ser económicamente activa, justo por este miedo a que te van a retener antes de siquiera Claro, hacer. que ahorita también está sencillo, porque creo que en ese sentido sí creo que, por ejemplo, el mismo régimen este de incorporación, no el de incorporación, es el de anterior, confianza. el de confianza, también facilita mucho esa parte, porque en realidad si tú ya empiezas a generar facturas, te va a cobrar un porcentaje pequeño, pero con eso ya estás del otro lado en cuestión de tu pago de impuestos. Sí. Y lo hace muy sencillo. Pero tienes que entender que aunque estés en plataformas o lo que sea, tú a final de cuentas eres un contribuyente y tienes que pagar como contribuyente con ciertas circunstancias que a lo mejor tienen que ver precisamente con las plataformas en las que estás, pero al fin y al cabo, así como el plomero tendría que pagar o un jardinero o cualquier otra persona que haga un servicio y que tendría que pagar sus impuestos, lo vas a tener que hacer tú también. Exactamente. Entonces, yo quiero invitar a la gente que nos escucha, sobre todo obviamente los nuevos contribuyentes, a que lo hagan de la manera legal. Evítense problemas a futuro y mejor sean ese ciudadano responsable que ya lo está haciendo. Denle trabajo a los contadores, por favor. Gracias. Pues François. bien, para resumir, yo diría que pues si la ley le cayó a Paquita, te caerá también a ti. Entonces, si le cayó ya regresando de un avión de Las Vegas, pues bueno, ¿qué te diría que no lo hará? Tú que no cantas no te van a eximir de O eso. sea, ¿qué te diría Tu que, rata de que dos no, patas. no quería Tu en ti, rata de ¿no? dos patas. Entonces, yo lo que voy es que esto es muy interesante porque es el inicio y yo creo que iniciamos tarde, o sea, desde que se creó estas plataformas de Uber Eats, etcétera. ¿Uberis? El Uber Eats, de Uber Eats, de Didi, de Airbnb. Entonces, creo que estamos ahorita en el inicio de una que si de por sí ya suena demasiado Complicado. invariable, complicado distinguir entre que sí, que no. Estamos en inicio y la verdad es que si no iniciamos ahorita pues con propuestas de legislativa, etcétera, será un relajo después. Entonces, Exacto. creo que esto es como, nuevamente estamos ahorita en pañales, estamos en el inicio de una época muy muy interesante en la que será mucho más difícil diferir. Si ahorita es difícil, quiero ver de aquí a probablemente no sabemos qué aplicaciones nazcan de aquí a unos 10, 5, 15 años. Claro. Entonces, es un tema muy interesante para saberlo. Si eres influencer o bien presentador prestador de servicios de comunicación audiovisual. Lo hice otra vez. Prestador de servicios de comunicación audiovisual. Ese será tu nombre fiscal. 2, te va a interesar si eres una marca y vas a contratar influencers. Y 3, si eres una productora o bien una agencia de relaciones públicas. Y 4, si eres contador. Entonces, ya si decía más o menos instruirse en esto, pueden encontrar este documento. Yo lo tengo aquí, es un documento de 15 páginas que pueden encontrar en internet simplemente como propuesta de ley de Morena e impuestos a influencers. Lo pueden encontrar ahí. Entonces, número 1, si ya ejerces un papel como contador o tienes tu marca o eres influencer, te interesa este documento.
Si quieres serlo, adelante también, consúltalo. Sin embargo, es importante tener siempre a tu consultor de confianza, porque si creemos que ahorita está tricky el asunto, es importante que lo sepamos, porque de aquí un par de años será un asunto muy, muy, muy complicado. Ya lo vimos. Amén. Amén. Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. No le hagan caso ¿Katzin, a algo Katzin. para cerrar? Pues no, creo que ya dije todo. ¿Tú, Juan Manuel? Ya, los demás. Paguen sus impuestos. ¿Paguen sus impuestos? Bueno, pues Amén. para cerrar, si tú te dedicas o quieres dedicarte a temas de generación de contenidos, te puedes considerar en un momento dado un influencer, o vas a trabajar con cualquier tipo de plataforma a través de la cual puedes hacer un negocio, pues debes de considerarte como cualquier otro emprendedor y entender que a final de cuentas también tendrás que tener tu aportación. Acércate a alguien que te pueda ayudar para entender precisamente cuál sería la forma correcta, porque eso también va a ser importante. Si quieres pagar menos, estar en el régimen correcto, revisar cuál es el que realmente te toca, para poder tener la posibilidad de hacer tu negocio de forma correcta y que no te vaya a parecer o no te vayan a dar un susto de repente los del SAT cuando te empiecen De repente una visita, ¿no? te hagan una cuenta de lo que creen que debes o lo que sea. Pues digo, Entonces, si le cayó a Paquita en el aeropuerto, si que le no te cayó quedes en tu Paquita casa. en el aeropuerto, no te vaya a pasar eso y luego lo tengas que hacer, tengas que ser su esclavo con stories el resto de tu vida. Entonces, Partido Verde. por ese punto, pues sí es importante entender eso, que no nos salvamos de la parte de impuestos, que lo tenemos que entender como que Exacto. si lo ¿Cómo vamos a es? hacer así, es un negocio. Exacto. Entonces, si es un negocio, como cualquier otro negocio, tendrás que pagar impuestos. Aquí sí voy a usar la frase de Katzin, Venga. pero la voy a usar para los políticos, los diputados y los senadores. Infórmense. Eso. Infórmense. Eso, Porque chica. si hay alguien que demuestra ignorancia, empezando por leyes que ellos mismos ya debieron haber visto de alguna manera porque debieron haber pasado por sus manos, Visto o y previsto. si están en el lugar en el que están, tendrían que conocerlo. Dense cuenta de que algunas cosas de alguna forma ya están resueltas y solo son algunos detalles los que se necesitan. No Así es. traten de buscar la manera, bueno, porque incluso creo que en esta propuesta que hacían, creo que incluso cuando le estaba presentando a alguna diputada, no sé si fue esa misma persona o alguien de Morena, cuando estaba diciendo el por qué tenía que hacer eso, decían, es que sí, que las personas que son influencers y personas que hacen contenido tienen que cooperar económicamente con ¿qué decían? Con las ideas y con el proyecto de Morena. Nuestro señor Se les presidente. salió decir Morena en vez de decir del gobierno. Uy. Entonces ya desde Desde ahí ahí los estamos atoraron. mal porque estás hablando Red flag, de una red cuestión que no tiene nada que ver, porque claro. si estás Tendría que cobrando ser impuestos partidaria y es para el bien común del exactamente, país. ¿no? Es para el país, no para un Es para el un, Ferrari del hijo del señor presidente. exactamente. No dijiste Para su- eso para porque su nos van a cancelar. De- Pero bueno, no entonces ahí sí Gobierno de infórmense, busquen, traten de entender de qué se trata. Si no entienden nada de esto, Acuérdate con busquen tu a alguien contador. que les explique, vean muchas de las regulaciones que ya existen en las plataformas y realmente cómo puede aterrizar esto como cualquier otra actividad y Exacto. cómo es que la gente tendría que estar pagando impuestos, porque no es nada del otro mundo, es una actividad diferente, nueva, que a lo mejor no teníamos, pero que no tendría por qué ser demasiado diferente al resto en cuestión Complicada. de cómo pago mis impuestos y qué es lo que hago. La mayoría de las personas que se han dedicado a esto durante mucho tiempo terminan teniendo una empresa o una casa productora, Así es. que ahí Sí sí en mismos. términos de cómo pagan impuestos va a ser igual que como lo pagaba otra casa Otra productora ca- que ujú. trabajaba para televisión, radio. o lo que Simplemente sea. el medio es diferente. El medio cambia, pero el resto de las cosas Son normalmente iguales. va a ser igual. Por eso vamos a vivir todos a Andorra. Muy bien. Pues bueno, A meta. con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, bye. Chao, chao. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.